Soy el doctor Simarro del Instituto del Lipedema de Madrid. Como primicia, os quiero decir que a lo largo de las últimas semanas hemos completado un trabajo que se va a publicar en la revista Medical Hypothesis, explicando definitivamente por qué surge el lipedema, por qué el lipedema duele, por qué a veces no duele, por qué a veces se desarrolla en unas partes del cuerpo, por qué a veces se desarrolla. En breve, y en colaboración con la doctora Karen Herst, publicaremos en pocos meses esta hipótesis que cambiará completamente todas las ideas que hay sobre el lipedema. Cuando esté publicada será de libre acceso para que todos los médicos del mundo sepan cómo se desarrolla el lipedema, cómo diagnosticarlo desde que empieza cuando eres muy joven y por qué se va desarrollando y dañando. Bien, pues empezamos. Vamos a ver hoy cuáles son las enfermedades asociadas al lipedema. Bien, primero vamos a hablar un poquito sobre el lipedema, una introducción breve. El lipedema, según nuestra definición, es una enfermedad crónica, inflamatoria, que produce aumento en el número de células grasas. Esto se llama hiperplasia y produce inflamación de estas células grasas que aumentan de volumen, y esto se llama hipertrofia. Esta hiperplasia e hipertrofia que ocurrirá producirá daños neuropáticos, linfáticos y vasculares. Dependiendo de las zonas donde desarrolle el lipedema, el daño será en ocasiones más linfático y en otras ocasiones el daño será venoso. Incluso en ocasiones el daño también afectará al sistema arterial. Esta patología ocurre habitualmente solo en mujeres y la prevalencia está entre el 10 y el 18%, de acuerdo a diversos estudios. Inicialmente afecta las extremidades inferiores, pero con el tiempo se puede extender a los brazos y al resto del cuerpo. En muchas ocasiones, el lipedema puede ser doloroso y es característico que el lipedema no responda a dieta ni a ejercicios.
Como el lipedema empieza generalmente en la parte inferior del cuerpo, producirá una desproporción entre la parte superior y la parte inferior, siendo esta una de las características principales del lipedema en sus inicios. Otros síntomas que pueden aparecer es dolor, sensación de pesadez en las piernas, con el calor y con la menstruación. Durante muchos años, incluso hoy día, el lipedema se confunde con la obesidad, en ocasiones con el linfedema, y muy a menudo en sus inicios, es diagnosticada como celulitis. Sin embargo, la celulitis es una palabra incorrecta porque según la Organización Mundial de la Salud, su nombre es celulite. En el año 2018, la Organización Mundial de la Salud reconoció esta enfermedad con el epígrafe EF02 como un desorden inflamatorio del tejido adiposo. Sin embargo, nosotros creemos que es una enfermedad inflamatoria. ¿Qué es el lipedema? El principal síntoma del lipedema es aumento del tejido graso en las extremidades inferiores, que suele comenzar o bien en el muslo o en la pantorrilla. Principalmente suele empezar en el muslo, pero luego se extenderá al resto de la pierna, incluso con el tiempo se extenderá a los brazos y frecuentemente cercano a la menopausia, el lipedema empezará a afectar a la zona de la cintura y de la espalda. Con lo cual, la característica de las mujeres con lipedema que tienen piernas gruesas, pero una cintura finita y un contorno de pecho fino, esa característica desaparece. Y al engordar de esa zona es cuando se confunde con la obesidad. Y por eso, en muchas ocasiones, mujeres de 50 y 60 años que empezaron con un lipedema en las piernas, cuando se ha extendido al resto del cuerpo, la diagnosticarán como obesa y, sin embargo, será una mujer con lipedema que afecta a todo el cuerpo. Y como es un lipedema, responderá poco a dieta. Por lo tanto, esa mujer obesa con 55 años, con dolor en las piernas, que no responde a dieta y que la mayoría de los médicos no le creen que hace la dieta, realmente tiene una enfermedad. La prevalencia del lipedema no es bien conocida. En algunos estudios hablan del 8 al 18% de las mujeres. En algunos otros hablan entre el 10 y el 16. La cuestión es que una entre cada 7 o cada 10 mujeres
tienen lipedema. Sin embargo, el lipedema en sus fases iniciales se diagnosticará como celulitis y en sus fases finales como obesidad. Por lo tanto, se diagnosticarán muchos menos lipedemas de los que realmente existen. El lipedema es muy raro entre los hombres y cuando se ha descrito, ha sido descrito asociado a alteraciones hormonales o alteraciones hepáticas con falta de hormonas masculinas. Aunque no ha sido demostrado completamente, todos los, todos los médicos y todos los sanitarios que estudiamos el lipedema pensamos que es hereditario. Y los estudios que se han hecho hablan de que entre el 16 y el 64% de los estudios se ha demostrado que hay un factor hereditario. En nuestra experiencia, aproximadamente en el, en el 68% de los casos, la herencia es por vía paterna. Por lo tanto, la primera que habrá que mirar es a la madre del padre, a la abuela, a la abuela paterna y a las hermanas del padre. Pero en el 32% de los casos, la herencia es por vía materna. Y ahí habrá que mirar a la madre y a las hermanas de la madre. Tipos y grados de lipedema. Single, en el año 2003, eh, mostró una clasificación del lipedema dependiendo de las zonas en donde se desarrolla. Y aquí vemos que si se desarrolla en las caderas principalmente, será un tipo 1. Si se desarrolla en las caderas y el muslo, será un tipo 2. Si se desarrolla en la cadera, el muslo y las pantorrillas, un tipo 3. Y cuando ya llega a los brazos, un tipo 4. Cuando el daño linfático ya es avanzado, el lipedema afecta por debajo del tobillo y aparece un lipolinfedema. En el Instituto del Lipedema hemos encontrado dos tipos que no estaban descritos por Single. Es el lipedema que afecta a los brazos, pero especialmente el lipedema que afecta a las pantorrillas inicialmente. Este es la característica del lipedema en delgadas. Y es muy importante conocerlo porque muchas pacientes que tienen este lipedema no son diagnosticadas como mujeres con lipedema. Y sin embargo, en nuestra experiencia, el lipedema que afecta a las pantorrillas es el más doloroso en general.
Meyer, Bolrad y Stemmer, en el año 2004, hicieron otra clasificación en función del volumen. Y cuando hablamos de volumen, hablamos de esas bolitas de grasa que aparecen debajo de la piel. Y según, según esto, habría un tipo 1, en el cual la afectación no es mucha, un tipo 2, en el cual la afectación ya se empiezan a ver bolas, bolas de grasa como garbanzos debajo de la piel, pero que no se pueden pinzar. Y por último, en el grado 3, esas bolas, en vez de ser como ciruelas, ya son casi como manzanas. Este sería el grado 3, que es el grado máximo. Bien. Y ya dicho esto, empezamos con las enfermedades asociadas con el lipedema. La primera enfermedad asociada con el lipedema es la hiperpermeabilidad intestinal. De hecho, es la enfermedad inflamatoria desencadenante del lipedema. Todas las mujeres con lipedema tienen hiperpermeabilidad intestinal. ¿Qué es la hiperpermeabilidad intestinal? El intestino actúa como si fuera un colador con unos agujeritos muy pequeños. Esos agujeritos pequeños, que se llaman uniones estrechas, tight unions, permiten que a través del intestino solo se absorban nutrientes. Pero las mujeres que tienen lipedema les ocurre que ante ciertos tipos de comidas el intestino se inflama. Al inflamarse el intestino, los pequeños orificios del colador se hacen mucho más grandes. Por esos orificios tan grandes empiezan, ya no solo pasan los nutrientes, sino que pasan bacterias, virus, hongos y fagos a la circulación general. Ese paso de todas esas bacterias y hongos desencadenará que el sistema inmunitario reconozca a esas bacterias como objetos extraños y las atacará y producirá una inflamación crónica de bajo grado. Y es por esto por lo que todas las mujeres con lipedema, especialmente cuando está avanzado, notan una sensación de hinchazón, de distensión, que no tiene nada que ver con la cantidad de comida. Se notan hinchadas. ¿Por qué? Porque esas sustancias que pasan a través de ese colador estropeado van a producir una inflamación. ¿Cuáles son estas enfermedades que van a producir hiperpermeabilidad? En nuestra experiencia son enfermedades relacionadas con el gluten, la sensibilidad al gluten / trigo no celíaca,
¿Y por qué hablamos de sensibilidad al gluten barra trigo? Porque hoy sabemos que los cereales como el trigo, cebada y centeno llevan además otras sustancias inflamatorias que se llaman ATIs. ATIs. ATIs significa en inglés inhibidores de amilasa y tripsina. Amylase and, amylase and trypsin inhibitors. Los inhibidores de amilasa y tripsina son tan dañinos para el intestino como el gluten. Y por lo tanto, no será solo el gluten el que dañe el intestino, sino también los... Y por eso muchas pacientes que abandonan el gluten, toman avena o trigo sarraceno, se encuentran con que la inflamación persiste, porque el trigo sarraceno tiene ATIS y porque la avena tiene una sustancia que se llama avenina. Y la avenina es una prolamina y el gluten es otra prolamina. Por lo tanto, la avena, el trigo sarraceno y el maíz llevan ATIS y esos ATIS van a hacer que la inflamación continúe. Además de las enfermedades relacionadas con el gluten, que también que son la enfermedad celíaca y la alergia al gluten no mediada por histamina. ¿Qué significa que una alergia no esté mediada por histamina? Significa que aunque tengas una alergia, la reacción no será súbita, no será inmediata como en las alergias. Y realmente está mal puesto. No es alergia mediada por histamina, sino no mediada por IgE. La IgE y la histamina son las que producen esa reacción aguda en las personas que son alérgicas. Pero estas alergias, al no estar mediadas por IgE, no se manifiestan súbitamente como una alergia. Y nos encontraremos como en enfermedades como la esofagitis eosinofílica, como la gastritis eosinofílica, la enteritis eosinofílica, que son enfermedades de alergia no mediadas por IgE. Otras enfermedades que pueden desencadenar permeabilidad intestinal son las intolerancias a los FODMAP. Pero aquí, pero aquí tengo que hacer un paréntesis. Las intolerancias pueden ser hereditarias o adquiridas. Las intolerancias hereditarias, como la celiaquía, siempre las tendremos. Pero las intolerancias adquiridas serán debidas a que nuestra microbiota cambia y por lo tanto nuestra digestión cambia. Y entonces alimentos que normalmente no nos inflamaban, al haber cambiado la microbiota y al haberse dañado la pared intestinal,
sustancias que no nos dañaban, ahora nos dañan. Estas son intolerancias adquiridas, con lo cual, si conseguimos que la pared intestinal mejore y que la microbiota mejore, esas intolerancias adquiridas podrán desaparecer. Bien, las intolerancias a los FODMAP es muy frecuente que sean intolerancias adquiridas y que una vez que el paciente mejora de su hiperpermeabilidad y mejora en su microbiota, estas intolerancias puedan aminolarse o desaparecer. Otras intolerancias son a las aglutininas o lectinas, es lo mismo, o a las saponinas. La disbiosis es un cambio en la microbiota intestinal que, en lugar de ser normal, se transforma en patógena, en inflamatoria. Ese cambio de la microbiota puede ocurrir en distintos tramos del intestino, tanto del intestino delgado como del intestino grueso. Y uno de esos tipos de disbiosis es el SIBO. El SIBO es un sobrecrecimiento bacteriano de la microbiota del colon en el intestino delgado. Bien, pues el SIBO es otro tipo de disbiosis, pero al fin y al cabo una disbiosis. Y por último, otra patología causante de hiperpermeabilidad son la intolerancia a la lactosa por déficit de producción de lactasa, porque con los años el intestino deja de producir lactosa. Pensad que somos el único mamífero que toma leche en la edad adulta. Nuestro intestino está preparado para la leche cuando somos pequeños, pero cuando hemos madurado, deja de estar preparado para la leche y no va a producir lactosa, excepto en algunas excepciones que se han visto en poblaciones del norte de Europa. Pero en general, un intestino de un adulto no producirá lactosa, que es el enzima que digiere, no producirá lactasa, que es el enzima que digiere la lactosa. Y esa lactosa será metabolizada por la microbiota patógena que nos inflamará. Y otra de las intolerancias puede ser a la proteína de la leche, y la proteína de la leche es la caseína, y también nos puede producir inflamación por mala digestión. Y una aclaración quiero haceros, y es que la lactosa de la leche, al fermentar la leche y transformarla en queso, pero no en queso fresco, la lactosa desaparece. De modo que los intolerantes a la lactosa sí pueden tomar quesos curados, pero no deben de tomar quesos frescos en los cuales aún tienen lactosa. Bien, seguimos. La hiperpermeabilidad intestinal, aquí hay un dibujo muy bonito en el que vemos cómo está formada la pared intestinal. Vemos que hay un moco por encima de los enterocitos, que es lo que está pintado en azul, que nos va a defender de que las bacterias que están en el lumen intestinal lleguen a penetrar. Pero, pero si penetran
intentarán penetrar a través de las uniones estrechas, que son estos agujeritos del colador. Si pasan por las uniones estrechas, pasarán a una zona que se llama la lámina propia. Y ahí el sistema inmunitario reconocerá a estas sustancias, los LPS, las bacterias, las reconocerá como sustancias extrañas y las atacará, y al atacarla producirá una inflamación. Esa inflamación crónica y no aguda es la subinflamación crónica característica de la hiperpermeabilidad intestinal. Y esta hiperpermeabilidad intestinal, además de inflamar las células grasas en aquellas pacientes que por herencia tienen tendencia inflamatoria, además de inflamar esas células, inflamará el resto del cuerpo y aparecerán síntomas. Y esos síntomas van a afectar, como decía, al resto del cuerpo. Primero, vemos aquí que cómo a través de esos pequeños agujeros pasan esas sustancias. Esas sustancias son recogidas por los conductos linfáticos del intestino delgado y pasan al primer filtro, que es el hígado. Y podrán dañar el hígado y producir una enfermedad, enfermedad de hígado graso no alcohólico. Pero además, después de pasar el filtro del hígado, podrán pasar al resto del cuerpo y podrán llegar a las células grasas, inflamándolas. Pero también podrán llegar a las células musculares, inflamándolas. Y una célula muscular inflamada es una célula muscular que no responde a ejercicio. Y esto se explica por qué muchas mujeres con lipedema hacéis ejercicio y no conseguís muscular, porque también las células musculares están inflamadas. Pero además, los síntomas generales de la hiperpermeabilidad intestinal será la sensación de cansancio. Un cansancio que al principio es un cansancio de por la tarde. A las 6, 7, 8 horas de la tarde os sentís muy cansadas, excesivamente cansadas. Incluso un día que no hayáis trabajado, notáis la sensación de cansancio y de agotamiento. Y sin embargo, cuando vais a la cama a dormir, no conseguís dormir y tenéis un sueño muy superficial, un sueño que no es profundo, un sueño que no es reparador. Y por eso, aunque dormáis 8 horas, os levantáis cansados. Es muy frecuente los dolores de cabeza, migrañas y otro tipo de dolores de cabeza, y por afectación de la secreción de serotonina, depresión o ansiedad. Una mujer que con 20 años empieza con el lipedema tiene pocos síntomas de estos. Pero 10, 15, 20 años después, progresivamente habrá ido notando cada vez más síntomas de cansancio,
un cansancio que ahora ya le afecta durante todo el día, una dificultad para dormir, que se despierta con pequeños estímulos muy fácilmente y que además le cuesta volverse a dormir, dolores articulares y dolores musculares. Todo ello son síntomas de la hiperpermeabilidad intestinal. Pero hay trabajos, no solamente nuestra experiencia, que hablan de las enfermedades ligadas al lipedema y hablan de que un 39% tienen hipotiroidismo, un 34% alergia, depresión, migraña, un 23 y un 21%, y alteraciones del sueño, un 21%. Por último, síntomas que aumentan con la edad es que como cada vez más células grasas están inflamadas, cuantas más porcentaje de células grasas están inflamadas, menos respuesta hay a las dietas. Cuando, cuando una mujer con lipedema tiene 20 años, las células grasas que están inflamadas son las de las piernas y por eso no responden piernas, pero no están inflamadas las células grasas del tronco y de los brazos. Por tanto, responde a las dietas en esa zona. Según va avanzando la afectación del lipedema, los brazos empezarán a engordar y empezarán a dejar de responder a las dietas. Y por último, entre los 40, 50, 55 años, el lipedema afecta al tronco, se pierde la cintura, ya no se adelgaza de la parte de arriba y se empieza a engordar la parte de arriba. Otros síntomas que aumentan con la edad son la ganancia de peso inexplicada. Muchas pacientes, sus médicos, sus nutricionistas no les creen que cuando hacen una dieta hipocalórica no pierden peso, pero es que su metabolismo es tan bajo que no pierden peso. Afecta al cerebro y produce falta de habilidad para concentrarse, lo que en inglés se llama foggy mind, pensamiento nublado. Hay cambios en el peso y en el volumen del día a la noche, porque en función de lo que se haya comido y no de la cantidad, sino si es una comida inflamatoria o no, si hemos comido poca cantidad pero comida inflamatoria, eso nos ha hecho retener líquidos y un aumento súbito de peso y de volumen, y sobre todo en la parte inferior del abdomen. También se van a afectar las articulaciones, el abdomen y la sensación de fatiga. La segunda enfermedad asociada al lipedema es la hiperlaxitud ligamentosa. En nuestra experiencia, el 96% de pacientes, es decir, casi todas las mujeres con lipedema, tienen hiperlaxitud ligamentosa. La hiperlaxitud ligamentosa se ha ligado al síndrome de Ehlers-Danlos y se le ha llamado Ehlers-Danlos hipermóvil. Sin embargo, esto está muy en discusión porque en el resto de enfermedades del Ehlers-Danlos se ha podido diagnosticar qué alteración en el ADN existía, pero sin embargo, en la
en la hiperlaxitud ligamentosa, en el Ehlers-Danlos hipermóvil, no se ha conseguido saber. Y por esto muchos investigadores dicen que el síndrome de hiperlaxitud ligamentosa no es parte del Ehlers-Danlos. Cuando se llamó hiperlaxitud ligamentosa, el médico que la describió como benigna. Pues no es una enfermedad benigna, es una enfermedad que, como ahora veremos, con los años va dañando las articulaciones cada vez más, dañándolas más y más. Bien, el test de Beighton es el test que nos va a ayudar a diagnosticar si existe una hiperlaxitud ligamentosa. Observar que el dedo gordo llega a tocar el antebrazo, que el dedo meñique se tuerce hacia detrás, que el codo se tuerce en sentido contrario, que las rodillas se meten hacia adentro y que, las mujeres con lipedema, cuando son jóvenes, a veces no cuando son mayores, pero cuando son jóvenes, son capaces de tocar con las palmas de las manos el suelo sin doblar la rodilla. Bien, ¿qué es lo que va a producir la hiperlaxitud ligamentosa? Pues va a producir varios daños. En nuestra experiencia, la hiperlaxitud ligamentosa afectará principalmente a aquellas articulaciones que soportan peso: la espina lumbar, la cadera, la rodilla, el tobillo y el área frontal. La columna lumbar se tuerce demasiado y aparece una hiperlordosis. ¿Y qué van a notar con la hiperlordosis las mujeres que la tienen? Lo primero es que cuando eran jóvenes, los pantalones nunca les ajustaban en la parte de detrás de la espalda. Pero según va progresando y van pasando los años, empiezan a notar sensación de espalda cargada, sobre todo cuando están de pie erguidas. Cuando cogen algo que lleve peso, por ejemplo una maleta sin ruedas, la espalda se le carga y con los años aparecerán lumbalgias, dorsolumbalgias y ciatalgias. Aún más, con el transcurso de más años, y especialmente si aparece la obesidad, pueden aparecer hernias discales y protusiones discales. La cadera también se va a afectar. La cadera no está sujeta por los ligamentos y rota demasiado. Y entonces sujetan la cadera los músculos antirrotatorios. Estos músculos que no están hechos para sujetar esa excesiva rotación, como son el glúteo mayor, el glúteo menor y el tensor de fascia lata, son los que más van a sufrir. Y como estos músculos se anclan en el trocánter mayor, aquí, se anclan en esta zona,
va a aparecer una trocanteritis bilateral. Si os apretáis sobre el trocánter, veréis cómo os duele mucho. Pero además, la cintilla iliotibial del músculo tensor de la fascia lata se ve afectada. Si apretáis con el dedo siguiendo esta trayectoria, al llegar cerca de la rodilla, esta zona es muy dolorosa. La rodilla también se va a afectar. ¿Y por qué se va a afectar? Porque la rodilla, la rótula, tiene debajo una forma como si fuera un redondel, está hecha para rotar dentro de un espacio que lo aloja. Esas zonas de roce están protegidas por cartílago para que no se desgasten. Pero si el ligamento no sujeta bien la rótula sufrirá desplazamientos laterales y rozarán zonas sin cartílago que no están acostumbradas y se dañarán. Y entonces aparecerán daños en la rótula y daños en el hueso. Esto será una condromalacia rotuliana. Y la característica es que los deportes de impacto, el correr, el hacer sentadillas, el flexionar las rodillas, el ponerse de rodillas o el ponerse en cuclillas será muy doloroso. Correcto. Seguimos. ¿Qué va a pasar con el tobillo? Los ligamentos del tobillo sujetan mal el tobillo, con lo cual el tobillo se vuelve inestable y se tuerce con mucha facilidad, especialmente y se tuercen con facilidad cuando están sometidos a esfuerzo. Y ese esfuerzo es llevar unos tacones o caminar en una superficie irregular como cuando salimos al campo. Entonces el tobillo se torcerá casi a 90 grados. Pero sin embargo, como el ligamento es laxo, no se rompe y entonces no aparece esguince. Y es característico que estas mujeres se les tuerce el pie, se caen, el que les ha visto caerse se piensa que se ha hecho muchísimo daño y sin embargo ellas se levantan y dicen, no, no me ha pasado nada y siguen caminando. ¿Por qué? Porque el ligamento se ha estirado en vez de romperse. Más abajo del tobillo, la zona plantar se va a afectar y nos va a ocurrir que es muy frecuente encontrarnos un pie plano, aunque curiosamente en ocasiones se ve un pie plano, un pie cabo, y se afecta la fascia plantar. ¿Y en qué notamos que se afecta la fascia plantar? Pues muy sencillo. Como esta mujer no puede llevar tacones porque se le tuerce con facilidad el pie, se compra zapatos con cuña, con el talón elevado, pero planos. Y eso hace sufrir la fascia plantar. Y cuando termina el día,
la planta del pie les duele mucho. Al final terminan llevando zapato plano deportivo que no se ha cerrado porque es el único que no les causa dolor. La siguiente enfermedad es la disfunción ovárica inflamatoria. La disfunción ovárica inflamatoria, en nuestra experiencia, les ocurre al 74% de las mujeres con lipedema. El ovario, por proximidad con la zona inflamada del intestino delgado, se va a inflamar. Y la característica es que entre los 12 y 20 años las menstruaciones son muy dolorosas. Dolorosas de tener que quedarse en casa. Dolorosas que tienen que tomar analgésicos. Y además suelen ser muy abundantes y no suelen ser de 28 días. Suelen ser de 24, 32, pero no de 28 días. No es infrecuente que con el transcurso de los años estas menstruaciones poco a poco se regularicen, especialmente cuando hay embarazos. El embarazo deja el ovario en reposo y el ovario en reposo poco a poco va mejorando. Con el transcurso de los años y en nuestra experiencia, no es infrecuente que aparezcan quistes ováricos, pero quistes ováricos funcionales que aparecen y desaparecen, que en ocasiones se confunden con el ovario poliquístico, pero sin embargo no son ovario poliquístico porque un año después, cuando vuelven al ginecólogo y les hace otra ecografía, encuentran que esos quistes han desaparecido. No era un ovario poliquístico, era una disfunción ovárica inflamatoria. Una disfunción ovárica inflamatoria. Con menos frecuencia y a lo largo de los años puede aparecer endometriosis, pólipos, baja fertilidad y menopausia adelantada. En nuestra experiencia hemos encontrado que muchas pacientes que con 18, 19 años tenían estas menstruaciones tan dolorosas han acudido al ginecólogo y les han prescrito anticonceptivos orales. Pues bien, aquellas que tomaron anticonceptivos orales empeoraron y desarrollaron su lipedema más rápidamente. Muchas de ellas notaron que esa inflamación por la toma de los anticonceptivos les dañaba y lo dejaron, pero otras han seguido tomándolas y en estas el lipedema ha aumentado su velocidad de desarrollo. Bien, el 74% de mujeres con lipedema tienen esta patología. Recordad, menstruaciones muy dolorosas entre los 12 y los 20 años. Vale. La siguiente enfermedad es la patología del tiroides. La patología del tiroides está descrita en diversos trabajos científicos.
pero nosotros hemos visto en nuestra experiencia que afecta al 57% de pacientes con lipedema. Habitualmente, la patología del tiroides suele aparecer a los 50, 55, 70 años. Pero, sin embargo, la ecografía, la elastografía y el ecodoppler de tiroides nos mostrará muchos años antes que esta patología está apareciendo. Es decir, la ecografía de tiroides nos ayudará a diagnosticar esta enfermedad antes de que se manifieste en su totalidad. La siguiente enfermedad son las alergias y la hiperexcitabilidad bronquial. Las alergias, la más frecuente de todas es la alergia al níquel. Y entonces aquí hay que preguntar a todas las mujeres con lipedema de si se acuerdan cuando eran jóvenes y se ponían pendientes que no eran de metales nobles, como el oro, la plata o el acero quirúrgico, si les irritaban los oídos. Y además, los anillos que no eran de metales nobles les teñían los dedos, les daban color en los dedos. Y otras alergias que pueden aparecer son alergias al polen, al polvo, al epitelio de los animales. Sin embargo, estas alergias pueden aparecer con el tiempo tolerancia, aunque también, en lugar de aparecer en la infancia, pueden aparecer en la edad adulta. Por otro lado, la piel atópica es muy frecuente en las mujeres como lipedema como parte de esta situación de alergia. En resumidas cuentas, estas 5 enfermedades que hemos dicho están asociadas al lipedema con más frecuencia que la población general y nos ayudarán a diagnosticar también el lipedema. Pues eso es todo. Muchas gracias a todos y pasamos al turno de preguntas. Gracias, doctor Simar. Gracias por su presentación. Antes no pudiéramos nos presentar y ahora estamos aquí. Tenemos muchas preguntas. Sí, Marcela. ¿Puedes empezar tú, Manuela? Sí. Perfecto. Antes que nada quiero agradecer al doctor. Tuvimos una reacción increíble de las personas que están escuchando nuestro webinar. Tenemos muchísimas preguntas. Y vamos a empezar con la primera. No sé si Marcela me oye, pero sí, podemos empezar con la primera. ¿Cuál es el papel de la ropa en este sentido? El lipedema tiene varias facetas. Algunas veces afecta más el sistema linfático, otras veces las venas. Si la enfermedad afecta más el sistema linfático, el masaje drenante linfático es el mejor tratamiento, pero no tiene una duración muy larga y reduce los síntomas, pero durante poco tiempo. Según una de nuestras últimas investigaciones, cuando afecta más las venas
y esto acontece muy a menudo. El drenaje linfático manual. En este caso puede ser útil, pero algo aún más útil podría ser la presoterapia, en este caso, la presoterapia, perdón. Por tanto, depende del sistema afectado más por el lipedema, el sistema venoso o el linfático. Sí, es el sistema linfático, el masaje drenante linfático es el mejor tratamiento. En el caso del sistema venoso es preferible la presoterapia. Y hay correlaciones entre la fibromialgia y el lipedema. Muchas veces la fibromialgia se acompaña al lipedema. Y de hecho es muy presente. Ya vimos que con nuestro tratamiento la fibromialgia se reduce. Es un tratamiento antiinflamatorio que hace desaparecer la fibromialgia. Por tanto, probablemente este tratamiento puede ser aplicable en todos los casos de lipedema. Esto es algo que estamos en este momento considerando. Estamos analizando, no sabemos si la fibromialgia en las mujeres es una verdadera fibromialgia en algunos casos, pero lo que sí sabemos es que nuestro tratamiento hace que este síntoma se reduzca. Fue descrito como una inflamación subcrónica. Y esta inflamación sería la causa de esta fibromialgia. Quería preguntarle, porque no Perfecto. sé si he comprendido muy bien, porque se estaba hablando de los tratamientos manuales y hay unos fisioterapistas que hayan preguntado antes si el masaje linfodrenante sea una ayuda para reducir el lipedema. El drenaje linfático manual es una ayuda Sí, para reducir el daño linfático del lipedema. El perfecto. lipedema puede afectar en ocasiones más al sistema linfático y en otras ocasiones más al sistema venoso. Cuando afecta al sistema linfático, el drenaje linfático manual es muy efectivo, pero es más frecuente que afecte al sistema venoso afecta siempre a los dos, pero dijéramos que afecta más profundamente, generalmente al venoso que al linfático. Por lo tanto, el drenaje linfático ayudará mucho, pero no será curativo. Y esto es importante. El drenaje linfático manual puede ayudar mucho con el dolor, pero no curará y habrá que estar continuamente con drenaje linfático manual. Vale, muchas gracias. Una segunda pregunta que ya lo dijo en su presentación, pero puede ser que no fue muy claro, que Te están acabo de perder, lo han cambiado al preguntando castellano cuántos y te he perdido. pacientes con Ya no te hiperpermeabilidad oigo. intestinal puede ver en su centro del lipedema. Primero, los varones con hiperpermeabilidad no tienen lipedema. Segundo,
no todas las mujeres con hiperpermeabilidad tienen lipedema porque necesitan tener la herencia. Si no tienen la herencia proinflamatoria, aunque tengan hiperpermeabilidad intestinal, no tendrán lipedema. De modo que mujeres sin herencia y todos los varones, aunque tengan hiperpermeabilidad intestinal, no tendrán lipedema. Muy bien. Otra pregunta es que viene de la Inglaterra. Ah, ya te dejo. Y la pregunta es si hasta ahora conseguí lo mismo resultado Ahí, es que en la cambia. pierna, en los brazos, así como con las piernas. En ocasiones, en las zonas donde el lipedema es de desarrollo reciente, es muy fácil tratar el lipedema con nuestra técnica, mucho más que en las piernas. Pero sí, conseguimos quitar el lipedema también de los brazos, sin cirugía. Estaba hablando de cirugía y hay muchas diferentes opiniones en el mundo del lipedema. Por un lado, quería preguntarle si la cirugía bariátrica pudiera ser una ayuda para luchar contra el lipedema, una solución, o cuál es su opinión sobre la cirugía bariátrica entre las pacientes que tienen lipedema. La cirugía bariátrica en pacientes con lipedema, hay cirujanos que saben más que yo, pero en mi experiencia y en experiencia de los otros cirujanos, en ocasiones puede ir bastante bien y en ocasiones la pérdida es principalmente en la parte superior del cuerpo, con lo cual los resultados estéticos son muy malos. Y hay varias publicaciones científicas de cirujanos que han hecho cirugía bariátrica a sus pacientes y después de hacerles la cirugía bariátrica se han dado cuenta de que tenía un lipedema porque la bajada de peso en la parte superior del cuerpo fue enorme y en la parte inferior fue escasa. No obstante, en otras ocasiones, la cirugía bariátrica puede conseguir resultados parciales en el lipedema. No obstante, en estos momentos acaba de salir al mercado una medicación que se ha revelado casi tan efectiva como la cirugía bariátrica en el adelgazamiento, no en el adelgazamiento localizado. Esta medicación que ha salido es posible que pueda ayudar a bajar a los pacientes peso en el lipedema, pero todavía la agencia del medicamento española no la ha aceptado, pero la FDA sí la ha aceptado y posiblemente aquí en España también esté disponible dentro de poco tiempo. Eso nos ayudará a adelgazar, pero ¿nos ayudará con el lipedema? No. Yo quiero dar el nombre, pero que yo pienso que dentro de muy poco va a estar disponible en España porque se está estudiando por la Agencia Europea de Medicamento. Este medicamento podrá ayudar a adelgazar, pero lo que no ayudará será con el lipedema. Eso también lo tenéis que tener claro porque voy a decir el nombre, la semaglutida. La semaglutida en estos momentos está estudiándose en España como tratamiento del lipedema, como tratamiento de la obesidad. Y la FDA lo ha aprobado y los estudios que hay ahora mismo hablan de una efectividad casi como si fuera una cirugía bariátrica sin todos los riesgos
que tiene la cirugía bariátrica. De modo que esto es algo que está por ver, todavía no está aprobado en España, pero con un poquito de suerte, con esta medicación, muchas cirugías bariátricas no tendrán que hacerse. Y nosotros pensamos que en un futuro pueda tener un uso importante junto con otras técnicas dentro del campo del lipedema. Hoy por hoy no está disponible, pero esperamos que en poco tiempo esté. Estamos aquí llenas de esperanza, ¿no? Lo que pasa es que esta medicación es para adelgazar, pero no produce adelgazamiento localizado. Lo que produce es adelgazamiento a secas, como una cirugía bariátrica. Y la cirugía bariátrica es muy frecuente que no adelgace las piernas, que adelgaces de arriba. Por lo tanto, con esta medicación puede ocurrir lo mismo, que adelgaces de arriba y no de abajo. No hay ningún estudio científico todavía hecho con esta medicación en lipedema, ni siquiera en Estados Unidos. Entonces, mientras no haya un estudio científico, todos son opiniones. Vale, mi opinión personal es que no va a valer en el lipedema, pero sí como ayuda, pero no como tratamiento definitivo porque no va a conseguir perder en piernas. Y además, esta medicación no trata la hiperpermeabilidad intestinal, con lo cual todos los síntomas de hiperpermeabilidad intestinal, cansancio, agotamiento, dormir mal, dolores articulares, dolores musculares, dolores de cabeza, pueden no desaparecer. Es decir, en el lipedema el tratamiento correcto es tratar el fondo de la enfermedad, la hiperpermeabilidad intestinal, porque si no, podemos tener el caso, y nosotros lo vemos con una cierta frecuencia, de pacientes que se han hecho cirugía en una zona del cuerpo y meses o años después, a veces meses, les aparece el lipedema en otras zonas del cuerpo. ¿Por qué? Porque al quitar la grasa con la cirugía WAL, te has llevado las células madre y ya no va a haber nuevos adipocitos. Pero en otras zonas donde hay células madre, esas células madre, por el estímulo inflamatorio, pueden transformarse en adipocitos y todo el mundo que ha tenido lipedema sale que primero apareció en muslo, pero después aparece en brazos. Si no te operas de brazos, entonces te puede salir más adelante en brazos. Pero es que el lipedema luego te puede salir en el tronco. Si no te operas del tronco, te podrá salir lipedema más adelante en el tronco. Por eso, nuestro punto de vista es que el lipedema, no solo hay que tratar el lipedema, sino la enfermedad que origina el lipedema. Ese es el tratamiento adecuado. En la cirugía es un tratamiento estético que bien hecho es muy bonito, pero que no trata la enfermedad de fondo. La cirugía siempre debería conllevar un tratamiento de la hiperpermeabilidad intestinal. Y todo lo que hemos oído hoy es el fruto de recerca, de trabajo científico. Y que todo lo que nos ha contado se puede probar, porque nos ha ofrecido una visión completamente diferente de lo que es el lipedema, de que nosotros sabemos. Y las amigas de Inglaterra estaban escribiendo que todas las mujeres, las personas que están oyendo, se reconocen en cualquier enfermedad de la cual usted contó y se pudiera hacer un webinar por cada una. Y es iluminante lo que nos has dicho. Y así que es increíble lo que nos está diciendo. Y ahora hablamos con personas que están en toda Europa, en otra parte del mundo, y no todos pueden venir en Madrid, en Barcelona. Así que antes de pensar en qué cosa que pueden hacer las mujeres en sí mismas, cuál tipo de análisis la ayudará a mirar que sea lipedema y no algo diferente, y
cuando es un los lipedema que se pueden hacer. Disculpe, dos preguntas en una, pero no pudieran Vale, no lo preguntar. primero, en cuanto a análisis, no hay ningún marcador biológico del lipedema. Tristemente, no hay un análisis de sangre que diga tienes lipedema. Nosotros hemos desarrollado algoritmos nuevos de diagnóstico de lipedema que nos permiten, sin necesidad de hacer ecodoppler, pero lo hacemos, sin necesidad de hacer linfogammografía, diagnosticar directamente el lipedema, incluso en mujeres muy jóvenes que todavía casi no se nota, y en mujeres mayores en las cuales parece que es una obesidad. Nosotros con nuestros algoritmos diagnósticos, con la ecografía, con la elastografía, con el ecodoppler de perforantes, la elastografía por zonas, pero elastografía sabiendo hacerla, y con los signos de compresión, el signo del falso pinchazo, el signo de las zonas dolorosas y las enfermedades acompañantes, diagnosticamos, tardamos 2 horas, sin duda alguna, el lipedema. Así lo hacemos y eso es algo que enseñaremos. Y en cuanto al tratamiento, si alguien me pregunta por eso, que me ha parecido que sí, es nuestra idea, a finales de este año, estamos ya iniciándolo, todas las permisos y licencias para hacer un ensayo clínico que demuestre científicamente lo que ya muchas pacientes han visto, que es la efectividad de nuestro tratamiento sin cirugía del lipedema. Esperamos poder empezar ese ensayo clínico a lo largo de este año. El gran problema con un ensayo clínico es el de siempre. No tenemos patrocinadores y un ensayo clínico es muy caro. Estamos buscando patrocinadores para poder hacer ese ensayo clínico en el plazo de 1 año y poder demostrar científicamente que funciona y poder dar una solución a todas las mujeres con lipedema que no sea necesariamente con cirugía. Aunque, insisto, que la cirugía puede ser perfectamente un complemento de nuestro tratamiento. La cuestión, nuestro tratamiento funciona y porque tratamos la hipervigilancia. Vale. Es increíble, cada palabra que nos dice ayuda a comprender lo poco que no sabemos y podríamos tener miles y miles de preguntas, pero ya acabó el tiempo que tenemos. Seguro que nuestra asociación, las organizadoras de este webinar, and Lympha from Portugal, dann Lipedema UK und Endelio Italia, Pues, van a estar a disposición para darle contactos del doctor Cimarro. Estoy segura que vamos a recibir muchísimas preguntas en estos días y si usted nos los permite, queremos pedirle de responder a esta pregunta en un segundo momento. Pero cada palabra que nos dice inspira 10 preguntas más. Y así que nosotras vamos a coger todas las informaciones y a lo que lo quieren, darle los contactos de la clínica Cimarro para que pregunten algo personal. Cada una de nosotros es diferente. Y quería decirle muchísimas gracias para compartir con nosotras tanto input, información, el descubrir que el lipedema es una parte de un problema, no es solo el problema. Y, disculpe. Lo siento. Pues gracias a todas las personas que han estado viendo esta presentación y bueno, pues de cualquier duda tenemos un correo electrónico que no sale aquí, pero es info@instituto del lipedema, pero también en Instagram podemos responder y si entran
en la web www.clinicasimarro.com, podrán ver en español, todavía no lo hemos traducido, pero podrán ver todo esto que he contado y muchas más cosas. Yo aconsejo a las personas que tienen lipedema que entren en esta página porque van a ver muchas de sus preguntas respondidas. Muchas gracias, muchas gracias para ofrecernos esta información más que está completamente fuera de la información en clásica que se oyen. Y por eso un montón de gracias. Y a conclusión de este webinar, a conclusión del webinar, ¿me pueden oír? Sí. A conclusión del webinar, quería poner nuestras gracias de todas las organizadoras a las compañías que nos apoyaron a financiar este webinar, que son HumanMed, USO, Solidea, Cizeta und Medi UK. Este seminar no es el último de nuestro mes de lipedema. Van a seguir unos hasta el 20 de julio, el final. Así que invito todo lo que quieran. Están invitados calurosamente a seguirnos el 6 de julio con el doctor Maya Forrat de la Hanse Klinik en Alemania. Así que tenemos unos webinars de quirurgia, naturalmente. El 12 de julio, el doctor Burgos de la Obra, de la Lipomedical. Y el 20 de julio, el último, por fin, el 12 se viene al final, decimos en italiano. Tenemos el último día, todas juntas, Lipedema UK, and Linfa, and Lio Italia, para presentar los programas, porque este mes va a informar, a inspirar la atención sobre el lipedema, y después de eso queremos que se desarrolle algo más. Más vamos a decirlo el 20 de julio.